Vale, pues buenas tardes a todos. Bueno, lo primero, como os decía, ¿no? Que muchísimas gracias por haberme invitado a participar en esta serie de charlas mensuales, a Gurchane, a Aranzadi y en particular a Eva Banda, que es la que me ha llamado. Y nada, pues como decíamos, vamos a hablar del buitre negro en Mallorca, que por fin podemos hablar de una historia de éxito, aunque seguimos teniendo retos, como contaremos al final. Y nada, le he puesto esta foto de portada porque para mí es de las más emblemáticas que hay en relación a la especie, que es muy habitual verlas volando sobre el mar bueno, pues caracteriza especialmente a nuestra población de buitre negro en la isla. Eh, uy, ahora. Bueno, esta charla se enmarca en el marco del Pla Terràs, que es un plan de multiespecies, porque incluye, bueno, es un plan de recuperación, conservación y seguimiento de todas las rapaces diurnas de las Islas Baleares. Es un tipo de planes que ahora se permiten en la normativa de conservación de la naturaleza en España y que es muy práctico porque aúna en un mismo documento diferentes especies, pero que comparten amenazas, comparten problemas, comparten soluciones, ¿no? Y en este caso en concreto, pues se le ha dado el nombre de Plan Terràs y porque no sé si todos conocéis a Michel Terràs, que es este señor de la foto, que pues es un pionero en la recuperación de los buitres a nivel europeo y tiene, además, como voy a contar ahora, tiene muchísimo que ver con la recuperación del buitre negro en nuestra isla, ¿no? Michel conoció el Pla Terràs, por suerte, además le hizo muchísima ilusión saber que le habíamos puesto su nombre en su honor bueno, falleció el año pasado, pero bueno, pues llegó a saber que le hacíamos este pequeño homenaje poniendo su nombre en este documento. Bueno, el buitre negro en Mallorca es la última población insular de esta especie. Había buitre negro en otras islas del Mediterráneo, pero se fueron extinguiendo. Ahora mismo hay alguna idea rondando de alguna reintroducción en alguna isla, pero bueno, de momento no se ha concretado más allá, así como se están liberando pues, buitres leonados en Cerdeña. eh, en fin, hay algunas especies que sí se están reforzando, o el águila de Bonelli, ¿no? Sin ir más lejos, en Cerdeña, pues el buitre negro de momento está en preparación, supongo. Bueno, no tengo más novedades, más que sé que se está hablando, ¿no? Pero pues entonces de momento es la última población insular de buitre negro que nos queda en el Mediterráneo y actualmente está catalogada como vulnerable y eso es un gran éxito, porque durante muchas décadas ha estado catalogada oficialmente como en peligro de extinción y finalmente pues pudo ser rebajada en su categoría de amenaza a vulnerable. Yo personalmente creo que no podrá salir nunca de categorías de amenaza y que como la categoría de amenaza más baja es vulnerable, pues que vulnerable es lo mejor que puede estar, ¿no? A nivel legal, hablamos de la legislación, porque son poblaciones las que viven en islas muy vulnerables y más las de un carroñero, que van en grandes bandos y en una carroñada, pues si se envenena, te puedes cargar la población de buitre negro de Mallorca vamos, o un cuarto de la población en una carroñada envenenada, ¿no? Entonces son especies muy vulnerables y más viviendo en una isla. Estos círculos rojos que veis marcan la distribución actual bueno, el buitre negro se puede ver en toda la isla, de hecho en la ciudad de Palma se pueden ver, no son, a ver, son raros, pero se puede observar en toda la isla, pero las zonas de mayor densidad, sobre todo la Sierra de Tramontana, que es la más alargada, que recorre la isla en su zona norte, y últimamente, en los últimos años, también se ha establecido una población eh, semipermanente en esta otra península de Levante, donde hay también un parque natural
Y durante el censo, que luego hablaremos del censo que hicimos en 2021, hemos detectado que si bien las aves se mueven, se relacionan, es la misma población, digamos, pero sí hay como un grupo de buitres establecido allí. Aún no hemos detectado la cría y, bueno, cada año buscamos como si fuera, en fin, este año vamos a encontrar que se reproduce en Levante, pero todavía no se ha podido constatar. Michel Terrás llamaba la Gran Guerra a esa persecución brutal, ¿no?, que se llevó a cabo contra las rapaces en toda Europa en el siglo XX, sobre todo en la última mitad del siglo XX. Encontré esta foto que es brutal, la encontré en Facebook, con un montón de detalles que, bueno, los nombres y apellidos de cada una de estas personas, el nombre de la calle, quién fue el fotógrafo que hizo la foto, dónde capturaron, aquí podéis ver perfectamente, ¿no?, un buitre negro y el chaval de la izquierda tiene una limoche, ¿eh? Esto es en el año 62 en una localidad que se llama Sant Llorenç des Cardassar, que está en la zona de Levante de Mallorca, justamente donde estoy diciendo que está empezando a instalarse la especie o reinstalarse de nuevo, ¿no? Cuentan en este post del Facebook que el juez les pagó 30 pesetas y colgaron los cadáveres en el camino de acceso principal a la población, pues para que todo el mundo viera pues que pues eso, escarnio público de las pobres rapaces, ¿no? En el año 69 continúa esta gran guerra y hay un cetrero menorquín que, viendo el desastre y la captura, aquí tenéis otra foto en blanco y negro que también es brutal, es una cacería desde barca en la Sierra de Tramontana. Y lo que podéis ver en primer plano es uno de los que carga las escopetas para los señoritos que están posando en el fondo, que tiene un halcón de Leonora en las manos, ¿no? Y el señorito del fondo, pues lo que tiene es una garza, parece, o una grulla, no acabamos de ver muy bien lo que hay. Y también parece que hay algún halcón peregrino, en fin. Era algo, pues como ya sabemos todos, muy habitual. Y este cetrero menorquín contactó con otros cetreros europeos para llamar la atención y pedir por favor que alguien les ayudara, ¿no? Contactó concretamente con los hermanos Terrás, que eran cetreros, Michel Terrás, que hemos hablado de él al principio, y su hermano Jean-François. Y los dos, Terrás, contactaron con Paul Geroudet, con Billy Suetens y con Félix Rodríguez de la Fuente, y entre todos, que todos eran cetreros o gente con dinero, amante de la naturaleza, decidieron poner un dinero para crear el primer folleto de protección de las rapaces que se ha hecho en Baleares y quizá en España, ¿eh? Eso ya no lo sé seguro, pero desde luego en Baleares. Ese dinero, posteriormente, dio lugar al FIR, al Fons d'Intervenció pour la Rapaz, que seguramente todos los amantes de las rapaces conoceréis, porque durante décadas fue el grupo abanderado de la protección de las rapaces en Francia. Eh, bueno, después se quedó asociado a la LPO y todavía funciona, ¿no? Entonces, lo primero que hicieron fue este texto, este folleto, donde, bueno, el lema es dejad vivir a las rapaces y la rapaz de la portada es curiosamente un águila de Bonelli, para la cual el folleto llegó tarde. En Mallorca se extinguió la Bonelli a principios de los 70, a principios 70, 71, 72. Y, y bueno, pues fijaros en los lemas, ¿no? Dejad vivir a las rapaces, tienen derecho a vivir, rapaces igual riqueza, la ley las protege porque hacía poco tiempo que se había declarado se había aprobado la primera ley oficial en España que protegía a las rapaces, ¿no? Y en los años 70 comenzó lo que he llamado la contraofensiva, ¿no?, a esta gran guerra. Aquí lo he ilustrado con este póster fantástico y muy emblemático para los que trabajamos con rapaces en Baleares. Es un póster hecho a mano por Joan Mayol. En esa fecha Joan Mayol debía tener, no sé,
20 años, o 18, 20 años, y fue uno de los que en los años 70 empezó a liderar, ¿no? Junto con otros colegas, los primeros censos que, que los impulsaron de Buitre Negro, la Sociedad de Historia Natural de las Islas Baleares y ADENA, a través de Félix Rodríguez de la Fuente y de ese fondo FIR que iba dotando de, de algo de dinero a este pequeño grupo de gente que en Baleares empezaba a intentar salvar los buitres de una segura extinción. En el año 73, el GOB, que es el Grupo de Ornitología Balear, recién fundado, continúa esos censos y en el año 73, como veremos más adelante, es cuando se realiza el primer censo de individuos. Hasta entonces se hacían censos para localizar parejas, territorios, o sea, nidos ocupados y tratar de hacer un seguimiento de la reproducción. He sabido, preparando esta charla, leyendo un artículo de Joan Mayol, cosa que yo no sabía, que entre el 72 y el 79, con este dinero de estos cetreros, se estuvo primando a los payeses por cada pollo que volara en sus fincas y también por el mantenimiento que las ovejas no se retiraran del campo cuando estaban a punto de morirse, sino que se dejaran allí para los buitres. Yo entiendo, sobre todo la segunda medida, era más una medida de publicidad, digamos, de propaganda, de poner en valor al buitre como limpiador de carroñas, porque el buitre, como veremos más tarde, por suerte en Mallorca no ha tenido, ni tiene, ni parece ser que tendrá en un futuro próximo problemas de alimentación, ¿no? Pero era importante cambiar esa mentalidad en los payeses de que eran especies a proteger y no a perseguir. En el año 79, con ayuda de un extranjero que vive en Baleares, en Mallorca, WWF, o sea, ADENA en esa época, compra una barca que se va a utilizar para censos y vigilancia desde el mar, que también fue pues, un avance importante. Y a partir después del 80, 82, 83 empiezan a verse ya, 10 años después, las primeras medidas de conservación más oficiales, como es la prohibición de la caza en la zona donde se mantenían la colonia de cría de los buitres, restricciones a la quema de pastos, porque se ponían a quemar la carcera en el monte que servía para luego cuando rebrotaba para pasto para ovejas, quemaban abajo y se paraba arriba cuando se había acabado la vegetación. Y quemaban pinos, quemaban pues, pinos con nidos, en fin, era un desastre. Y en el año 83 se redacta el primer programa de conservación por parte del ICONA y lo redacta ni más ni menos que Joan Mayol, que entonces había terminado la carrera de biología y era de los primeros biólogos en el ICONA que se pudo dedicar a temas de conservación. Entonces redactó este primer programa de conservación del buitre negro en Mallorca, que además me consta que sirvió como ejemplo para las siguientes leyes de conservación de la naturaleza, a ver por dónde tenían que ir y que ese tipo de programas de conservación de especies amenazadas eran útiles y era un documento que se debía de obligar por ley, ¿no? Entonces, a partir del 83 tenemos que en el marco de esos programas de conservación estaba la población tan débil y tan afectada que lo único que veíamos veían, porque yo en esa época todavía estaba estudiando, que era realmente necesario trabajar era un programa de reforzamiento. Y se soltaron entre el año 84 y el año 92 35 buitres. Era savia nueva, es que habíamos llegado a una población de 20 ejemplares donde las parejas que todavía existían, la mayoría de los años no sacaban ningún pollo. Aquí, bueno, lo que vemos en la foto de arriba es un buitre, un pollo marcado, si os fijáis, en esa época se ponían anillas, marcas alares de plástico y a los pollos, por no ponerles marcas alares, a los pollos de hacking se les blanqueaban las plumas con un blanqueador de peluquería, vamos, agua oxigenada básicamente.
Y bueno, pues aquí podéis ver a Juan José, bueno, fue Juan José Sánchez, que fue uno de los promotores de gran parte de las medidas de conservación, junto con su mujer, Evelyn Tewes, que está en la foto de abajo, la del jersey rojo. Y, y bueno, pues gente que estábamos empezando, yo salgo en la foto de abajo también, soy la más bajita del centro. Y esa era la zona de liberación, el núcleo, en la finca de Mortich, donde se liberaron, como pone aquí, pues 11 pollos criados en diferentes zoológicos europeos mediante la técnica del hacking, pero vamos, los pollos estaban subidos en un acantilado, en fin, la logística era tremebunda y por suerte éramos jóvenes y con muchas ganas y ahí le echamos el resto. Y luego soltamos 24 ejemplares ya volanderos, que la mayoría venían de Extremadura, eran cedidos de centros de recuperación de la península, que al principio se soltaban prácticamente suelta directa y no funcionaba, pero en cuanto vimos que era necesario meterlos en una jaula de aclimatación y que eso sí iba bien, pues empezaron a soltar mediante jaula de aclimatación y fue bastante bien, la verdad. Entonces fue un programa de mucho éxito. Se calculó más o menos el número de buitres que necesitaba nuestra población, rondaba los 30 y cuando llegamos a los 35 pues se paró el programa de reforzamiento y continuamos otras medidas de conservación igualmente muy necesarias para la recuperación de la especie. Una de ellas fue la lucha contra el veneno. Yo recuerdo las primeras reuniones con Juanjo y con Evelyn, pero esto, ¿por dónde empezar? O sea, no teníamos ni idea ni de por qué ponían veneno, dónde lo ponían, dónde se compraba, qué tipo de veneno. Nada, o sea, es que no sabíamos ni por dónde empezar. Entonces, realmente partíamos de cero total y empezamos pues a preguntar, a tirar de personas aliadas que nos iban ayudando. Y allí debo decir que Juanjo y Evelyn lideraron varios proyectos live de gran éxito, no solo en Baleares, sino también en otras comunidades autónomas, gracias a los cuales se consiguió, por ejemplo, formar a los agentes de medio ambiente, dotarlos de kit veneno, que incluía una cámara de fotos, bolsas para etiquetarlos y no romper la cadena de custodia, empezar a trabajar la línea de las denuncias ante la Fiscalía y la línea judicial, que a la postre se demostró que fue lo más eficaz. Lo que pasa es que para llegar a una sentencia condenatoria, previamente necesitas tener pues una guardería absolutamente formada y dotada, que eso requirió dinero y tiempo, pues el uso de unidades caninas, en fin, todo un proceso que dio como resultado que finalmente se pudo controlar el tema del veneno en Mallorca, como veremos después. Por supuesto, súper importantes. No voy a entrar mucho en detalle con estas medidas de conservación, pero sí comentarlas por encima. Si luego alguien tiene interés en preguntar alguna cosa, tomad nota y ampliamos. Súper importante la protección del hábitat, como podéis imaginar, pues se declararon cepas, hubo una protección urbanística con una ley muy importante en Baleares en el año 91 y años después se declaró el paraje natural de la Sierra de Tramontana. La alimentación suplementaria, que también se ha estado manteniendo durante muchos años y todavía se mantiene, a pesar de que he dicho que no, en general, los buitres en Mallorca y las carroñeras como el milano no requieren, tienen comida en Mallorca, uno de los problemas que se detectó que tenía el buitre negro en la isla es que si bien se estaba recuperando la población, el ritmo de recuperación era muy lento porque las tasas de reproducción, los parámetros de reproducción no estaban bien. O sea, teníamos más buitres, teníamos más parejas, pero las parejas no tenían unas tasas de reproducción las normales para la especie, sino que eran un poco inferiores o bastante inferiores.
Entonces, lo que intentábamos hacer mediante la alimentación suplementaria previa a la época de cría y durante la época de cría era animar a los buitres que no pensaran que puede haber problemas de comida y animarles a reproducirse. Sabéis que las rapaces y en general las aves, ¿no? Cuando detectan que puede haber un problema para llevar a cabo la cría, lo que hacen es que no crían, porque es una inversión de energía muy grande. Si tienen indicios de que no va a salir adelante, pues prefieren reservarse para el año siguiente, ¿no? Entonces, bueno, este era uno de los principales objetivos de esta alimentación suplementaria. Muy importante también la vigilancia en época de cría. Mallorca sabéis que es un territorio muy turístico. Al principio los turistas durante muchísimas décadas se han concentrado en las zonas de sol y playa, pero cada vez hay más eh, como una intensificación en el uso de las zonas naturales, ¿no? Y las zonas de cría del buitre negro hay algunas que están al final de importantes rutas de senderismo. Entonces, bueno, pues se hace vigilancia en época de cría, porque la gente, aunque pongas cartelitos y cierres la valla y tal, la gente salta y sigue adelante, ¿no? Y bueno, y como podéis imaginar, pues toda la caterva de medidas de divulgación y sensibilización que son absolutamente necesarias, desde el Día del Buitre, que me acuerdo que llevábamos allí a un buitre vivo que estaba acostumbrado a los seres humanos y la gente iba y flipaba con el buitre, ah, cómics, charlas en escuelas, en fin, todo tipo de medidas de divulgación y sensibilización. Y actualmente podemos decir que el buitre negro es un emblema, considerado un emblema de la naturaleza en nuestra isla y todo el mundo conoce y sabe que tenemos buitres en Mallorca, ¿no? Vamos a entrar en la segunda parte de las tres que tiene esta charla, en la que voy a explicaros ese seguimiento demográfico que caracterizó las primeras medidas de conservación de la especie y que culmina en el año 2021 con un censo diferente al que se venía haciendo hasta ahora. Cada año, para ser una especie en peligro de extinción y ahora más recientemente vulnerable, cada año se hace un censo de parejas. Pero también era interesante hacer un seguimiento del número de ejemplares que forman parte de la población, aunque no estén criando. Para ello, lo que hemos hecho desde hace muchísimos años, desde los años 80, es destacar gente, equipos de 2 o 3 personas en diferentes puntos. Esto es la distribución de los puntos del año 2021, fueron 16 puntos, y en verde podéis ver el área de cría actual, bueno, actual, se ha ampliado muy poco en los últimos años, ya os comentaré después que es uno de los retos que tenemos para la especie. Bueno, pues como veis, los puntos se distribuyen sobre todo en la zona de la Sierra de Tramuntana, pero también hay 2 puntos en Llevant. Tradicionalmente, la persona que iba a Llevant veía uno o ningún buitre, pero en el último censo, como os he contado, pues ya han empezado a haber bueno, una cantidad importante de buitres bueno, pues son pequeños avances de esta población. Desde el año 73 hasta el 2021, como os comentaba, pues se han estado haciendo estos censos de individuos. Se hacen aplicando el principio de captura-recaptura con una serie de fórmulas que se aplican prácticamente desde siempre iguales y con las que tenemos el número estimado de buitres con un error de muestreo y un intervalo de confianza del 95%. Normalmente lo hacemos entre octubre y noviembre, son los mejores meses, porque es cuando las parejas han terminado la reproducción, que en septiembre ya no, el pollo normalmente ya está volando, y justo antes de empezar en diciembre, la siguiente época de cría, ¿no? Entonces, es cuando los buitres se mueven más por la isla y donde es más fácil, pues, verles, ¿no? Hasta ahora
hasta 2021 se hacían censos visuales con telescopio y prismáticos. El objetivo era detectar ejemplares individualizados, como por ejemplo estos que tenéis aquí. Estos que tenéis aquí son la ficha que teníamos habitualmente de ejemplares marcados con plumas decoloradas. Entonces, nos ayudaba a identificar individualmente este ejemplar y que otra persona lo viera otro día o en otro lugar, pues ayudaba a hacer esos cálculos, ¿no? Para conseguir estimar la población total. Pero, como podéis imaginar, se cometían muchos errores, porque nos pasaba a todos. Estabas observando e intentando memorizar, vale, le falta tal primaria en el ala derecha. Y cuando ibas a apuntar, ¿el ala derecha o era el ala izquierda? Porque a la vez habías visto tres buitres, o sea, en fin, y decías, no, no, era la izquierda. En fin, solía haber muchos errores. Aún así, todo eso pues, se intentaba matizar con los intervalos de confianza, pero en 2021 conseguimos hacer el primer censo fotográfico de buitres. Y digo conseguimos porque esto es una idea de Jordi Muntaner, que es un ornitólogo mallorquín, agente de medio ambiente hasta que se ha jubilado hace poco, y se le ocurrió, basándose en los censos de buitre del cóndor de California, que se han estado haciendo fotográficos también, y dijo, ostras, es que Mallorca es ideal para hacer esto. Entonces, en el año 2021, lo que hicimos fue, en estos 16 puntos de la Sierra de Tramuntana y de Llevant, montar equipos mixtos de fotógrafo y naturalista. Muchos fotógrafos saben de aves, pero hay muchos fotógrafos que les encanta hacer fotos de aves, pero a lo mejor no saben distinguir un buitre negro de un leonado. Por eso era importante la figura del naturalista. Y aquí tenemos pues a Dani y a Pau, y bueno, pues Pau es el naturalista, es el encargado de rellenar la ficha. Esta ficha que veis aquí es la que hemos rellenado desde hace décadas, o sea, la ficha es la misma. Y, y lo que hacía el fotógrafo era acribillar a fotos a los buitres y compartir con el naturalista las horas, porque era muy importante que estuvieran todas las horas bien cronometradas, bien sincronizadas, la de la cámara, que luego registraba la foto, y el horario del móvil, la hora del móvil del naturalista, para apuntar bien de 12:10 a 12:12. Hemos visto tres buitres, y estaba con el fotógrafo Dani y el naturalista Pau. De manera que luego, al revisar las fotos, se podían asignar las fotografías a la observación concreta, ¿no? Y eso ayudaba luego a ver comportamientos, y ayudaba a identificar también a los buitres. Más o menos ya os lo he contado. Se cubrieron 15 puntos un día y 16 al siguiente, pero resultó que el domingo, porque se hizo sábado y domingo, el domingo llovió muchísimo. Entonces, aunque hubo muchos puntos, creo que fueron 9 o 10 que aguantamos, hubo gente que no tenía el coche cerca, tenía que llegar andando, se mojaron, estaba todo lleno de niebla, en fin, se retiraron y hubo bastantes puntos que no pudieron observar. Entonces lo que decidimos fue hacer entre semana, lunes y martes, otros 2 puntos de observación, para recopilar más fotos y poder tener más fotos con las que hacer captura-recaptura, ¿no? En total recopilamos más de 1.000 fotografías. Y bueno, y aprovecho para deciros que ya que estábamos, dijimos, pues ya que hacemos fotos de buitre negro, hacemos fotos de leonado. Con lo cual hicimos a la vez censo de buitre negro y de buitre leonado. Aquí tenéis algunas fotos de los equipos. El del paraguas es Jordi Muntaner, que además de ser el ideólogo de esto es un cachondo. Y bueno, al final lo que hicimos fue comparar, como os decía, los datos de cada ficha y foto a foto ir viendo ejemplares individualizados y recaptura de estos ejemplares individualizados, y también detectar ejemplares que no tuvieran ninguna marca, un plumaje perfecto.
Esto lo hice yo, me lo pasé pipa, pero tardé como un mes de echarle horas y horas mirando, por un lado el ordenador con las fotos, por otro lado la tablet con más fotos y por otro lado el móvil. Y iba haciendo zoom, ampliando las fotos y detectando coincidencias. Cada vez que había una coincidencia, bueno, teníamos un grupo de WhatsApp con todos los participantes del censo, lo íbamos compartiendo. Si tenía dudas también compartíamos y bueno, la verdad es que fue un reto apasionante, ¿no? Después os mostraré un ejemplo de match total. Y los resultados, bueno, pues de las 1021 fotos de buitre negro nos sirvieron 465, algunas no permitían identificar bien el plumaje, tenían mucho grano, y otras, como por ejemplo esta que os he compartido de Tony Cirer, la foto es muy bonita porque los buitres emparejados ya empezaban a hacer sus vuelos nupciales y hay un par de fotos preciosas de las aves con esas piruetas que hacen, pero claro, esta foto es muy bonita, pero no nos servía porque no era ventral ni dorsal, con lo cual era muy difícil identificar las marcas en el plumaje. Y todas ese tipo de fotos se descartaban a la hora de identificar. Con esas 465 fotos identificamos 198 individuos diferentes y recapturamos 277 de ellos. Con todo esto se aplicaron las fórmulas y se estimó una población de 332 buitres, más o menos 13. Y partíamos de 20, en el año 70-80. Así que imaginaros qué alegría cuando vimos estos datos. Ya sabíamos que había muchos buitres, de hecho ya había algunas estimas con datos conocidos de la población y, bueno, contando la productividad, la mortalidad juvenil, la esperanza de vida, sospechábamos que rondaba esa cifra, ¿no? Pero ya, pues bien estimada, la verdad es que es un alegrón, ¿no? Ah, mira, aquí tenéis este buitre, que es el mismo ejemplar. Si os fijáis, pues se ve muy bien que tiene una primaria que está creciendo, pero esto puede ocurrir en otros ejemplares. Pero si os fijáis, tiene una pluma blanca en el ala izquierda, que esta pluma blanca en la foto de Pere Plomer no se ve tanto, pero si haces zoom se ve. O sea, ese tipo de detalles. Y luego en el ala derecha, pues una pluma abierta con las barbas abiertas, que haces zoom y dices, son las mismas ventanas, ¿no? Incluso en el ala izquierda también se ven las plumas, ¿no? Como están gastadas y tienen el mismo tipo de desgaste en las dos fotos. Y entonces es que le ves la cara y dices, sí, es que es el mismo tío, ¿no? Es el mismo, el mismo. Y ese tipo o sea, esa afinación en la identificación realmente es mucho trabajo, pero es lo que da un resultado tan bueno en este censo, ¿no? Y aquí, bueno, pues ay, está en inglés, no lo he traducido. Esto lo presentamos en un congreso de buitres. Si os fijáis, pues estas dos fotos son del mismo sábado, 24 de octubre, una de las 2:20 y otra de las 5 menos cuarto, a 10 kilómetros de distancia. Y por dos personas diferentes en dos censos, dos equipos de censo diferentes. Bueno, y esta es la tabla culmen de esta charla que, bueno, resume esta historia de éxito que yo os quería contar, ¿no? Si os fijáis, partíamos en el año 73 de un censo de 40 ejemplares y tres parejas. En el 76, 27 ejemplares, cinco parejas, pero la cosa va a más, bueno, peor, peor. Y hasta el año 82 en el que se censan 20 ejemplares y cuatro parejas. En los años siguientes, en el 82, 83, 84, 85, solo había dos parejas y la mayoría de los años no criaba. O sí, a lo mejor ponía huevo, pero no salía el pollo, en fin. La población estaba abocada a la extinción segura. Y fue cuando, en el año 84, se empezaron las liberaciones. El hacking, que fue muy interesante porque los buitres quedaban muy fijados
y además se soltaron bastantes ejemplares, incluso algún año creo que superamos los 10, 12, 13 ejemplares a la vez. Si os fijáis, en el año 92 fue cuando se terminó de liberar, hay una primera inflexión en la población. Empieza a recuperarse lentamente. Bueno, nosotros nos desesperábamos porque era muy lenta, pero estábamos contentos. Cada año había más ejemplares. Y el número de parejas aumentaba, pero también muy tímidamente. Y en estos años es lo que os comentaba antes de que sí, había una recuperación, pero era muy lenta y además los parámetros reproductores no eran muy buenos. Entonces, había parejas reproductoras, pero muchas fracasaban, quizás por molestias, no sabíamos, quizás por veneno, a lo mejor empezaban la reproducción muchas parejas con juveniles, o sea, con uno de los miembros joven porque el adulto había muerto envenenado. Como no estaban marcados, era muy difícil de hacer un buen seguimiento de la población a este nivel. Y, y bueno, pues se seguían haciendo enormes esfuerzos hasta que en la década de 2010 hubo una segunda inflexión brutal. De repente empezaron a haber muchas más parejas reproductoras y se hizo este censo en 2021 con 332 ejemplares. Esta inflexión está debida a muchísimos factores, pero yo creo que básicamente se puede achacar a que acabamos con el veneno de forma masiva e impune en Mallorca. Hubo un par de sentencias condenatorias, una en Menorca y un par en Mallorca, que realmente es lo que de verdad funciona, ¿no? Cuando ven que han multado al de al lado y le han quitado, pues le han cerrado el coto durante 2 años, eso es lo que a la gente le asusta. Y empezó a salir en prensa y yo creo que poco a poco eso fue como el inicio de insuflarle una segunda bocanada de aire fresco a esta población que por fin, además de tener ejemplares, pues empezó a aumentar sus parámetros reproductores y a producir muchos más pollos. Esto nos permitió además hacer un análisis muy interesante de la población flotante. La población flotante en cualquier especie, concretamente de rapaces, pero también en aves marinas, en fin, hay diferentes grupos que tienen importantes poblaciones flotantes. La población flotante es el total, o sea, los 332 ejemplares que hemos censado, restándole el número de individuos reproductores. Entonces, volvemos al anterior. Si aquí tenemos 45 parejas, pues son una cincuentena, un centenar de ejemplares reproductores, podemos decir que tenemos pues unos 230 ejemplares no reproductores en la población. El porcentaje de población flotante de ejemplares no reproductores o que no están emparejados es una cifra muy interesante de conocer y no es fácil. Y nosotros lo tenemos a huevo, que es que estamos en una isla y los buitres no se van. No es como en Extremadura, que tienen una población de buitre espectacular, pero claro, cuando llega septiembre-octubre, que los padres echan a los pollos se van y se quedan muchos en Extremadura, pero muchos se van fuera, con lo cual es muy difícil de saber cuál es la población flotante de buitre negro en la península. Pero en Mallorca lo tenemos muy fácil. Si os fijáis, los primeros años, hasta el año 83-84, que es cuando se empezó el reforzamiento de la población, la población flotante era muy fluctuante, ¿vale? Del 85 al 63, de luego al 60, luego al 80, seguramente porque la N era muy baja, como hemos dicho, tenía pues 20 ejemplares, 2 o 3 parejas, los datos fluctuaban mucho y también la población, ¿no? O sea, con que se envenenara, como decíamos antes, se envenenaran 4 buitres, pues ya te cambiaba totalmente la población flotante. Pero a partir de los años 80, 84, 85, hasta aquí he marcado en el círculo rojo
los años del reforzamiento poblacional, si os fijáis, se estabiliza la población flotante entre el 80 y el 85% de la población total de buitre negro, que es un porcentaje bastante alto, que se podría achacar al hecho insular, como os comentaba. Se me seca la boca. Entonces, durante todo este tiempo, hasta la década de los 2010, tenemos este porcentaje de población flotante bastante estabilizado, que es importante, es fundamental, porque cuando hay una baja en una pareja, por envenenamiento, por ejemplo, o disparo, o muerte por, por edad, ¿no? Muerte natural, teniendo una población flotante tan elevada, siempre va a haber alguno que diga, venga, me emparejo con esta hembra o con este macho que se ha quedado viudo. De manera que esta población flotante ayuda a mantener la población estable. Pero ¿por qué no incrementaba nuestra población habiendo tal porcentaje de población flotante? Yo eso no lo sé responder. De hecho, cuando me encontré con esto, hablé con Íñigo Zuberogoitia y me dijo que se sabe muy poco de las poblaciones flotantes, de cuál es el porcentaje normal de una población flotante en una población de rapaces, porque es muy difícil estudiarlas por lo que os decía. Es muy difícil estudiar la población flotante en la península de buitre negro eh, o en Extremadura porque no hay barreras. Entonces, y sin embargo en Baleares pues es mucho más fácil, pero faltan estudios y falta información. Mi teoría es que al haber tanto veneno durante todas estas décadas, ¿no? De los 80, los 90 y hasta el 2010, la población flotante ayudaba a evitar que se perdieran parejas, pero les debía de costar, por algún motivo, crear nuevas parejas. También puede ocurrir que a lo mejor si tú te sube la hormona ya por edad y te quieres emparejar, es más fácil irte a emparejar con una pareja que ya tenía territorio y ya tiene nido, que buscarte una pareja de tu edad, más jovencita, y crear un nuevo nido, un nuevo territorio. No lo sé, ¿eh? Es una teoría. La verdad es que habría que estudiarlo y si alguien en el momento de acabar la charla tiene alguna teoría, pues me encantará escucharla. El caso es que en el momento en que dejamos de tener el grave problema de veneno, la población se empieza a recuperar, la población flotante en vez de subir baja. Y claro, parece claro que la recuperación de la población reproductora que ha ocurrido en los últimos años ha ocurrido a partir de reclutamientos, ¿no? De la población flotante. Podéis ver aquí, fijaros, o sea, desde el 2010 hemos pasado de 14 parejas a 45, que es una barbaridad, en 10 años. Entonces, bueno, pues claramente la población flotante tiene que bajar, ¿no? Con lo cual, algo que a priori puedes decir, tenemos una población flotante del 80, del 85, ¡buah, qué guay! Pues a lo mejor si la tienes del 73 es mejor porque tienen más posibilidad de reincorporarse o han tenido más posibilidad de reincorporarse a la fracción reproductora. Bueno, ya estoy derivando en teorías porque esto ya es, en fin, charlas de café, pero bueno, creo que es algo realmente interesante de compartir. Y no voy a dejar pasar la oportunidad de comentaros los resultados para buitre negro. No sé si sabéis que buitre negro en Mallorca no había, bueno, hubo uno muchos años que estaba solo, le llamábamos el leonado, y llegó en los 80 y desapareció en los 2000, a principios de los 2000, pero en 2008 llegó una nube de 90 juveniles desde Alicante, había uno con una marca plástica, lo pudimos identificar. A los 4 años empezaron a criar y ahora mismo hay unas 26 parejas reproductoras. Además, se ha detectado una baja mortalidad, con lo cual es una población sana y que está prosperando bien. En este caso, contamos con 244 fotos útiles, se identificaron 50 ejemplares diferenciados y 80 recapturas de estos ejemplares. La estima
es que contamos con 153 ejemplares de buitre leonado en Mallorca. Como anécdota, digamos, para contaros también este otro dato. Y otro trabajo que hemos hecho, y voy a pasar ya rápido porque querría dejar por lo menos 10 minutos para vuestras preguntas y comentarios. Mallorca, o sea, nos encargaron también a la Sociedad Española de Ornitología, el Gobierno Balear, un estudio de la biomasa disponible para los buitres. Y la conclusión fue brutal, y es que Mallorca tiene biomasa para 3 veces la población actual de buitres, contando el buitre leonado y el buitre negro, el alimoche que tenemos 2 parejitas, pero bueno, también cuentan los pobres. Se hizo estudiando, partiendo de los requerimientos tróficos de la población de buitres, contando el número de buitres que tenemos por la comida que necesitan diariamente, por el porcentaje de carroña en su dieta y el número de días al año que están en la isla, que en nuestro caso es 100% porque ninguno sale, ni siquiera el alimoche, es sedentario. Bueno, nos sale de la... sospechamos que nuestras 2 parejitas de alimoche en invierno se van a Menorca, pero vamos, que no se van del archipiélago. Y luego la biomasa disponible, que se basó en ganado extensivo de ovejas y cabras domésticas, que en Mallorca, los que conocéis la isla, si vais por la Sierra de Tramuntana, veréis que está lleno de ovejas por el campo. La sierra están en extensivo. Y también contamos animales silvestres o asilvestrados, que en este caso es las cabras, que hay una población de cabra muy densa en la Sierra de Tramuntana, que no son domésticas, o sea, no están vacunadas, son salvajes, pero son provenientes de animales domésticos. Y conejo asilvestrado, perdón, y conejo salvaje, que el buitre lo utiliza bastante como recurso, sobre todo después de la época del verano. Entonces, bueno, multiplicamos la mortalidad anual de cada tipo de ganado por el peso medio disponible para consumo de los buitres, la probabilidad de su localización y la utilización de los cadáveres por parte de los buitres. Y las conclusiones fueron que los buitres necesitan 98 toneladas de carroña anualmente, pero en Mallorca hay 320 toneladas disponibles anualmente. Con lo cual, bueno, pues la conclusión que os he comentado. Como os decía, el ovino, que es el ganado extensivo más abundante en Mallorca, está desde hace décadas en ligero descenso, muy dependiente de la PAC y muy asociado pues, al aumento del turismo y al abandono del campo, ¿no? Y por eso es importante de vez en cuando echar una ojeada a cómo va la biomasa disponible para los buitres en Baleares. Y por otro lado tenemos la cabra silvestrada, como esta que tenéis aquí en la foto, que la caza, tanto por un lado los cazadores deportivos, porque se ha creado un trofeo para ella y hay cotos de caza para ella, como el control ambiental que hace la Administración para proteger a la flora más amenazada, los hábitats protegidos, espacios naturales, etcétera. Y entonces, la caza de la cabra, desde hace décadas, los cazadores ya saben que hay que tratar de abatir a las cabras en sitios donde luego los buitres puedan acceder y comérsela, ¿no? Ellos quitan la cabeza para el trofeo, que los buitres puedan aprovechar el resto del cuerpo. Y bueno, pues la conclusión es que de momento la comida no es un factor limitante para las poblaciones de buitres en Mallorca, pero tenemos nuevos problemas. Es verdad también que actualmente ni el buitre negro ni el buitre leonado tienen unas mortalidades importantes, pero tenemos nuevos problemas. Por ejemplo, el ahogamiento de pollos en el mar, que no es un problema nuevo, pero como tenemos más gente navegando por la isla, la gente los encuentra y los coge, algunos muertos, pero ha habido el caso de gente que ha llegado a coger un pollo vivo, nadando el pobre, intentando sobrevivir, porque la mayoría de los nidos de buitre negro en Mallorca están sobre pino, pero en cantiles marinos. Entonces, los pollos volantones muchas veces caen al mar o se despeñan en sus vuelos, en sus torpes primeros vuelos, ¿no? La colisión con aeronaves, que tenemos un caso en el año 2016, este pobre pollo del año, que se estampó a 1.500 metros de altitud sobre el morro de un avión de Lufthansa.
Y, y bueno, también hay casos de electrocución. Y luego también tenemos otras amenazas potenciales como molestias en nido, que ya os he comentado que se trata pues, de hacer vigilancia para evitarlos. Los agentes de medio ambiente retiraron una vía de escalada cerca de un nido en 2015 y también se vigila, sobre todo en el Centro de Recuperación de Fauna, el tema del plumbismo y hemos detectado algún ejemplar con niveles altos de plomo, pero en general las analíticas que se hacen no detectan un problema grave por plumbismo en Baleares. Seguimos adelante, como hemos dicho, es una especie vulnerable, hay que vigilarlo, hay que hacer censos. Los objetivos del Platerras es que aumente el número de parejas hasta 60. Actualmente, como hemos dicho, hay 44, 45 según los años, con 34 pollos volados en el año 2023 y como reto su expansión territorial, tanto a la península de Levante como en la propia Sierra de Tramontana, que se animen a buscar otras zonas. Pero bueno, yo creo que con la gran cantidad de gente que tenemos en verano, los turistas, turistas por la sierra, gente por todos los lados, lo tienen complicado. Y luego, bueno, pues seguir haciendo seguimiento como censos anuales de parejas territoriales, que eso se hace siempre, y seguimiento de pollos volados, y luego intentar mantener este censo de individuos, que ya hemos visto que el fotográfico funciona bien, pues cada 10 años. Y también se ha puesto en marcha el marcaje con emisores GPS, que de momento hemos marcado 7, y nada, es muy interesante porque hasta ahora no se habían marcado ejemplares. Bueno, en los años 80 se pusieron de radioseguimiento, pero con la orografía tan mala que hay en la Sierra Tramontana era muy difícil localizarlos. Y bueno, están empezando a dar sus resultados. Y nada, sobre la campana, me he pasado 2 minutos, pero bueno, esta es otra fotaza durante el censo de Sebastián Bota, que pues de estos vuelos nupciales con que nos deleitaron los buitres durante los censos, durante el censo. Venga, muchísimas gracias.